Ok, buenas tardes a todos, gracias por su tiempo. En esta tarde tenemos el orgullo de presentar la plática de responsabilidad ambiental de la CFE, que va a ser impartida por el doctor Federico López de Alba. Él es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato, tiene la maestría en Ingeniería Química especializada en Ciencias Ambientales por el Manhattan College en Nueva York, Estados Unidos. Es maestro en Administración de Empresas y maestro en Economía por la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene un doctorado en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. Es perito en Ingeniería Ambiental del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos, y dentro de su vasta experiencia profesional en la Comisión Federal de Electricidad desde junio del 2016 a la fecha, es el encargado de la Gerencia de Protección Ambiental de Comisión Federal de Electricidad. De noviembre de 2009 a junio del 2016 fue el subgerente de evaluación de emisiones, y de marzo del 2004 a 2009 fue asesor en protección ambiental del subgerente de capacitación fue subgerente de capacitación de julio del 2000 a febrero del 2004. Fue asesor de la mesa directiva del Senado de la República en los temas de energía, medio ambiente, niños y jóvenes en el periodo de enero de 1997 a agosto del 2000. Fue gerente administrativo y comercial de Talleres Gráficos de México de la Secretaría de Gobernación de septiembre de 1995 a mayo de 1995. Fue asesor del subsecretario de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación de febrero a agosto de 1995, y fue encargado de formular el Programa de Protección Civil 1994-2000 del Plan Nacional de Desarrollo. Director General de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México de septiembre de 1993 a septiembre de 1994. Fue Director General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología del municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México de 1991 a febrero de 1993. Director de Planeación del Instituto Nacional del Consumidor en 1990, director de Promoción del Instituto Nacional del Consumidor de 1989 a 1990, coordinador estatal de Protección Civil del Estado de México de 1986 a 1988, director general del Instituto Estatal para el Desarrollo de Seguridad en el Trabajo, Gobierno del Estado de México, subdirector de Ecología Urbana de la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, y así una basta. Tengo como una hoja más de donde ha trabajado el doctor López de Alba, pero yo quisiera que tomemos el tiempo para ver esta presentación. La mecánica se va presentando, si tienen dudas, por favor, y al final van levantando la mano, nos dicen su institución y su nombre, y trataremos de resolverles todas las dudas. Sin más, los dejo con el doctor Federico López de Alba. Esto no está diseñado para chiquitos, pero bueno, ¿se escucha suficientemente bien? Pues vamos a abordar un tema que para todos debe ser importante. Nos tardamos muchos años en que en México tuviéramos una ley de responsabilidad ambiental. Si hacemos un conteo de la evolución de la protección ambiental en el país, en donde la primera ley se publica en 1971 y el primer organismo de protección al ambiente se crea en 1972, vemos que tenemos prácticamente 40 años de historia. Sin embargo, tuvieron que pasar 35 años para que tuviéramos una ley de responsabilidad. ¿Qué consecuencias tuvo esto a lo largo de la historia del país? Bueno, pues tuvo la principal, una enorme devastación de recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque teníamos la ley, pero la ley no tenía dientes, y los pocos dientes que tenían eran fácilmente tumbables. La ley era extrema. Las leyes ambientales en México han sido extraordinariamente vulnerables al criterio del juzgador
cuando el juzgador ha tenido que intervenir, y sobre todo al criterio de los funcionarios que sexenio a sexenio han pasado por las entidades reguladoras. Finalmente se publica la ley en donde se amarran y se ponen dientes, y que conjuntamente con el Código Penal Federal para los delitos en materia federal, y el medio ambiente es un delito federal, finalmente se amarran, y entonces sí puede haber sanciones. No quiero decir que se estén cumpliendo, pero cuando menos ya tenemos un marco regulatorio que nos permite hablar de sanciones y delitos ambientales. En este contexto es que es importante que podamos ver el panorama de la CFE. Y cuando hablamos de CFE, tenemos que hablar de la CFE antes del 31 de diciembre del año pasado. Es decir, CFE como monopolio de Estado. Aunque la propia Constitución decía que ni Pemex ni CFE eran monopolios de Estado, dadas las condiciones y circunstancias, para propósitos prácticos era un monopolio. Entonces, la historia que vamos a ver es fundamentalmente la historia asociada con esta parte monopólica y por lo tanto de todo el sector eléctrico mexicano. CFE era básicamente el desarrollador del sistema, aun cuando la extinta Luz y Fuerza del Centro tenía las instalaciones fundamentalmente del Valle de México. Okay. ¿Podemos proceder con las diapositivas? ¿Qué es importante desde el punto de vista de la globalidad? La globalidad implica que todas las entidades hagan un pronunciamiento, y siendo CFE y Pemex dos partes muy importantes del gobierno mexicano, era fundamental que existiera una declaratoria pública de manifestación del comportamiento. En ese sentido es que CFE desde hace muchísimos años, y fundamentalmente desde 1992, establece dentro de su política, ¿sí?, que en adhesión a la política nacional, y aquí hacemos el paralelo, la ley de protección al ambiente que hoy nos rige se publica en 1988, pero en esencia su aplicación tal como la conocemos es de 1992. Y es importante pensar en términos históricos que en 1992 CFE formaliza la creación de un órgano interno para el manejo del medio ambiente. ¿Sí? Así como se firmó el primer convenio de productividad, se firmó la creación de la Gerencia de Protección Ambiental. Esa fue la manifestación primera del establecimiento de una política para poner en práctica. Antes de eso, ciertamente estaba sujeta al cumplimiento de la ley, pero al no tener un órgano que pudiera coordinar los esfuerzos de aplicación de la materia, pues quedaba muchísimo en buenas intenciones. Entonces, si recordamos también la vieja ley, la Ley del Servicio Público de Energía, nos decía que CFE era la responsable de todo el ciclo de vida de la electricidad, o del servicio eléctrico, si lo queremos ver así, desde la planeación, y para eso existía el POICE, hasta el desmantelamiento y finiquito de pasivos ambientales de las plantas que iban a entrar en el retiro. Por lo tanto, la responsabilidad ambiental de CFE no solo se aplicaba a la etapa de construcción, en donde el boom se da entre los 80s y 2000, donde se crean la mayor parte de la infraestructura de grandes centrales térmicas, se hacen las grandes centrales hidráulicas y se empieza de forma incipiente a hacer lo que hoy llamamos energías renovables. ¿Sí? Pero fundamentalmente el sistema eléctrico nacional estaba basado en el uso intensivo de lo que hoy conocemos como energía sucia o energía gris. Todavía hoy en día más del 70% de la generación eléctrica depende de combustibles fósiles, y por lo tanto justamente la aplicación
de las regulaciones ambientales era extremadamente importante. La siguiente, por favor. Ok. Para la CFE del 92 y para la CFE del 2017, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo se expresa la política? Una es justamente basada en el eje de esta reunión, energías renovables. Aunque en México, que quede claro, siempre hablamos de energías limpias. Así quedó en la ley y para ser congruentes debemos nosotros seguir manejando el término de energía limpia, de tal suerte que la diversificación de la matriz energética, si es cierto que se está reformulando en el sentido de incrementar la proporción de energías renovables, también debemos considerar otras energías limpias como fundamentalmente la nuclear. El segundo gran aspecto es eficiencia energética. Digo, el kilowatt mejor utilizado es el kilowatt no generado. Y todo el programa nacional debiera tener como primer elemento la no generación, es decir, eficiencia energética. Antes lo llamábamos ahorro, ¿sí? Y para eso hasta existía un fideicomiso, el PAES, el programa de ahorro de energía del sector eléctrico. Hoy lo llamaríamos programa de eficiencia energética del sector eléctrico. La terminología no importa, lo que importa es que todos estemos conscientes que la primera componente del programa debe ser eficiencia. Y desde siempre, desde la creación de primero la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, luego la SEDUE, luego el Instituto Nacional de Ecología, la regulación ambiental siempre ha tenido que tener una interrelación muy estrecha con las dos grandes entidades del sector de energía del gobierno, Pemex y CFE. Por lo tanto, la importancia que en todos los documentos de CFE aparece siempre como propósito, como objetivo, la reducción del impacto de las actividades del sector eléctrico. La siguiente, por favor. Para lo cual tenemos que hacer primero el diseño y luego la promoción de lo que decíamos, ahorro de energía o eficiencia. Otra parte que es importante es, si ustedes quieren, de incidencia indirecta en la materia, la capacitación del personal en materia ambiental. ¿Sí? La responsabilidad ambiental no puede ser solo un tema en abstracto, tiene que ser en la práctica. Y si cada trabajador de CFE no estaba imbuido en el sentido de protección al ambiente, manejo de los recursos naturales, no es posible que un programa sea eficaz y eficiente. Por lo tanto, la componente de capacitación en materia ambiental ha jugado a lo largo de la historia un papel de importancia dentro de la propia CFE. Y luego lo último, la última parte programática, la participación con entidades internacionales. Por ejemplo, CFE fue el único organismo de gobierno mexicano que participó dentro del protocolo de Kioto en el programa de bonos de carbono. ¿Sí? Esto, que aparentemente es irrelevante, tiene una enorme importancia. CFE hoy en día está siendo la base de muchas de las negociaciones del gobierno de México para la relación con los programas internacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día CFE es el eje de muchos de los convenios internacionales firmados por México. Por ejemplo, Minamata en materia de protección de mercurio, por ejemplo, la eliminación de los BPCs de transformadores y equipos conexos de los sistemas de transmisión, generación, transmisión y distribución, ¿sí? El manejo de productos químicos de alta resiliencia, etc. ¿Sí? Entonces, esta también ha sido una parte que para CFE ha tenido una enorme relevancia. De hecho,
La CFE tiene la presidencia alterna a la Semarnat en materia de convenios de Estocolmo y convenio de Minamata, es decir, eliminación de BPCs y control de mercurio. La siguiente, por favor. Cambiamos de capítulo. Nos vamos a 2013 con la reforma constitucional y 2014 con la publicación de las leyes secundarias. ¿Cuál es el papel que tiene la responsabilidad ambiental en este nuevo esquema jurídico de México? ¿Y cómo lo vamos a aplicar para el desarrollo del sistema eléctrico nacional, en donde ya CFE no es monopólica? Bueno, hay varias cuestiones. Primero, CFE deja de ser una empresa eléctrica y se convierte en una empresa de energía. Por lo tanto, estamos explorando nuevos campos que también implican nuevas responsabilidades. Toda la construcción de gasoductos conlleva que en su trazo busquemos la mayor eficiencia en costo, pero simultáneamente el respeto al medio ambiente y el respeto al patrimonio cultural. Y en este país, si ustedes se van a la zona de residencia de las culturas primigenias, debajo de cada montículo, popularmente decimos, sale una pirámide. Y eso tiene implicaciones muy distintas a la construcción del resto de la infraestructura en países que no tienen esa riqueza cultural. Por supuesto que antes que nada debemos cumplir con un mandato, ¿sí? El mandato es el menor impacto ambiental de las actividades del sector y por lo tanto el cumplimiento de todas y cada una de las leyes y regulaciones que nos son aplicables. Por primera vez enfrentamos el aspecto de rentabilidad. Antes éramos presupuestales y Hacienda nos decía qué hacer y qué no hacer, cuánto gastar y cómo gastar. A partir de la reforma, CFE tiene independencia técnico-administrativa y por lo tanto ciertos grados de libertad en el manejo presupuestal. ¿Y por qué digo ciertos grados de libertad? Pues porque todo el mundo sabemos que hay 36 millones de contratos firmados, lo que son los contratos de todos nosotros, que están hoy bajo el régimen de suministro básico, que todavía tienen enormes componentes de subsidio. Por lo cual, creo que lo sano es, sí decir, vamos hacia la optimización económica, pero tenemos que contemplar los aspectos sociales. No puedes quitar el subsidio de la noche a la mañana. Ser sustentable y responder ante el medio ambiente y la salud. ¿Sí? Hoy la comisión hay varias comisiones intersecretariales que tienen incidencia en el manejo de responsabilidad social. Una es la Comisión Intersecretarial de Protección al Ambiente, 2, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 3, la Comisión Intersecretarial de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es quizá la más crítica, la menos visible, pero la más crítica, porque es la que fija las normas de los contaminantes atmosféricos en el agua y en el suelo para protección de la salud, ya no solo para protección del ambiente, ¿sí? Y recordemos que el cuarto constitucional es el único artículo en donde ciertos factores no son ni siquiera sujetos de amparo, ¿sí? Por eso a todos los narcos siempre se les acusa de violaciones contra la salud, ¿sí? Porque ahí no procede el amparo. Y algo que es relativamente nuevo en CFE: a partir del año 2000 empezamos la integración del concepto de desarrollo sustentable, empezamos a guiarnos por los lineamientos del World Research Institute, nos empezamos a involucrar en el Global Report, de tal manera que desde el año 2014 estamos publicando todavía de forma parcial un reporte de sustentabilidad anual en donde estamos informando justamente de todos nuestros avances. La siguiente, por favor. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en materia de energía queda claro.
2024, 35% de energía suministrada debe venir de energías limpias. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues tiene muchísimas implicaciones en materia de infraestructura, pero también tiene una serie de implicaciones en toda la relación de CFE con su entorno, ¿sí? Una, y quizá la más difícil, es hacerle entender a todos nuestros clientes, díganse a cada uno de nosotros, que todos debemos ser participantes del gran proyecto de eficiencia energética. ¿Sí? Hemos tenido una serie de programas, tuvimos el programa de focos ahorradores, tuvimos el programa de cambie su viejo por su nuevo, tenemos el programa ASI de ahorro sistemático integral, siempre se me olvida, disculpen, finalmente es a través del fideicomiso de FIPATER, en donde para los 14 estados calientes se buscan soluciones de optimización energética. ¿Qué tenemos que hacer desde la planeación? Recordemos que hace un momento les mencionaba que nosotros abarcamos todo el ciclo de vida de los proyectos. Desde la planeación, que antes se hacía con el POICE, hoy la planeación se hace a través del PRODECEN, y nosotros estamos obligados justamente desde ahí incorporar las variables ambientales. El presidente de la República, cada vez que puede, anuncia que el incremento de áreas naturales protegidas, ¿sí? Lo que quiere decir que las variables ambientales en el territorio cada vez tienen más énfasis, y lo que implica es que cada vez es más complicado encontrar espacios donde las unidades de gestión ambiental nos permitan ubicar instalaciones o crear trayectorias. Parece algo muy simple, pero la realidad es que si partimos del principio que el costo menor de un proyecto, de una línea, se da si dos puntos se pueden conectar en línea recta, ¿sí? Cada vez, precisamente por la cuestión de la planeación ambiental territorial, estamos obligados a sacarle las vueltas a las uvas en donde tenemos prohibiciones de carácter ambiental, y sobre todo aquellos espacios donde existen elementos de protección del patrimonio cultural. La siguiente, por favor. Esto nos ha llevado a replantear a partir del 2014 la misión y la visión de CFE. O sea, somos una empresa de energía que debe, entre otras cosas, ser respetuosa con su entorno. Y justamente hablo de entorno y no de medio ambiente en el sentido tradicional. ¿Por qué? Porque en CFE hemos unido medio ambiente, o sea, protección al medio ambiente, responsabilidad social y conservación del patrimonio cultural. ¿Sí? Esos tres elementos los manejamos dentro de un mismo esquema, de tal manera que no hay diferencia en la forma de protección de uno u otro de los elementos. ¿Sí? La instrumentación de esto cada día se vuelve más complicada. Por muchísimos años, el famoso acuerdo de la OIT, el 149 de protección de pueblos indígenas, jamás alguien se preocupó. Hoy en día es un requisito indispensable para la búsqueda de cualquier solución de proyecto. El respeto a los programas de ordenamiento ecológico del territorio, y desde la reforma, la aparición de este nuevo instrumento que se llama la manifestación de impacto social. Entonces, a través de estos instrumentos que de alguna forma quedaron plasmados en la misión y la visión. ¿Sí? A largo plazo, lo que buscamos es que el sistema eléctrico nacional, y ahí pues tendremos que ser copartícipes con todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? En las bases de licitación y en las bases de subasta hay todo un capítulo que tiene que ver precisamente con el respeto al medio ambiente, con el respeto a la sociedad y con el respeto al patrimonio cultural.
generadores, en el momento que también haya privados en líneas de transmisión y distribución, estarán sujetos a las mismas reglas. Por lo tanto, CFE de alguna forma se convierte en el guardián y responsable ante las autoridades de todos estos elementos a través de lo que hoy llamamos responsabilidad subsidiaria. La siguiente, por favor. Ok, solamente por el beneficio de aquellos que no estén enterados de cómo está la hoy nueva CFE. La CFE está dividida en subsidiarias y filiales y está dividida en las diferentes fases del servicio eléctrico. Tenemos dos entidades que todavía son reguladas: transmisión y distribución, dice la ley, que son dos subsidiarias que prestan el servicio por cuenta del Estado mexicano. Para propósitos prácticos, eso sí significa que siguen siendo entidades reguladas. Tenemos una entidad que no es regulada, una entidad que en realidad son 6, que son las subsidiarias de generación. Esas se convierten en profit makers y por lo tanto en competencia entre ellas. Y es nuevo, pero no es nuevo. Recordemos que desde la antigua reforma de 1992 se incorporaron varias figuras que permitían a los privados generar electricidad. La única diferencia es que antes le tenían que vender todo lo generado a CFE y hoy pueden hacer contratos de otro tipo. En esencia, eso es lo nuevo de la reforma. Y luego tenemos elementos como suministro básico, que es el controlador, llamémoslo así, o el propietario de todos los 36 millones de contratos individuales. Tenemos suministro calificado, tenemos la nuclear, que quedó fuera de la reforma, y no es que haya quedado fuera de la reforma, sino que por sus reglas en materia de seguridad quedó como una unidad de negocios directamente dependiente del corporativo. Y tenemos las otras dos empresas que antes correspondían a la subdirección de energéticos y que ahora se llaman CFE International LLC y CFE Energía, que son básicamente los suministradores de los combustibles para todas las subsidiarias de generación. La siguiente. Este es el esquema de lo que tenemos hoy, ¿sí? ¿Y qué implicaciones tiene? Insisto, todavía, si ustedes ven, la mayor parte de la generación está basada en fósiles. Todos hablamos de transición energética. La transición pues lleva pocos años. La experiencia mundial es que las transiciones duran entre 10 y 12 años, las transiciones reales. Por lo tanto, nuestra expectativa es que, aunque vayamos a un paso más acelerado, gracias a que las leyes tenemos obligaciones, 35% en el 2024 para generación limpia, 40% para el 2030 y 50-50 para el 2050. Esos son los objetivos, ¿sí? Y al ritmo que vamos consideramos que podemos cumplirlos. Pero toda la parte de descarbonización de la economía, una enorme parte recae justamente en la responsabilidad que tienen las entidades de generación para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. En transmisión y distribución, y a lo mejor si estuvieron ayer en la conferencia del ingeniero de la Parra van a ver que los números no coinciden. Hay una explicación bien simple. Transmisión y distribución están en transición. Se tomaron decisiones de qué líneas y qué subestaciones quedaban en transmisión, cuáles quedaban en distribución. Eso hace que en este momento
las diferentes áreas de CFE no necesariamente coincidamos en los números. Nosotros, estos son los números que manejamos ante la autoridad, fundamentalmente ante la Profepa, que es el vigilante, y eso puede ser que traiga un error de entre un 5 y un 10% contra lo que informó ayer el ingeniero de la Parra. Y una vez se los aclaro, porque seguramente alguien iba a hacer la pregunta: oye, ¿por qué esos números no coinciden con los del ingeniero de la Parra? Bueno, la explicación es esta. La siguiente, por favor. CFE Corporativo y CFE Corporativo, como guía de todas las subsidiarias y filiales, establece una política general que se concuerda con la Secretaría de Energía, y en materia de medio ambiente se concuerda también con la Semarnat. ¿Por qué? Porque desde hace alrededor de 6 o 7 años estábamos trabajando de forma conjunta. ¿Qué pasaba antes? Semarnat establecía normas que eran imposibles de cumplir a veces, y ustedes saben del principio jurídico: si se proclama una ley que no puede cumplirse, de entrada estás exento del cumplimiento. Entonces se tomaron las decisiones desde la época del presidente Calderón de trabajar coordinadamente, CENER, Semarnat, y dentro de esta coordinación Pemex y CFE, ¿sí? Y esto ha hecho que precisamente podamos afirmar que en los términos de los sistemas internacionales somos una empresa social y ambientalmente responsable, ¿sí? Que cumple, insisto, con la legislación aplicable, que busca desarrollar energías renovables para cumplir con los términos de la ley, y algo que antes no se hacía. Por ahí en los antiguos CFEistas existía aquel dicho de: ya llegaron los federales, y entonces todo parecía mágico, ¿sí? El poder que tenía el gobierno federal hace algunos años era absoluto, omnímodo, omnipotente, pónganle el vocablo que ustedes quieran, y las cosas se hacían simplemente porque había un mandato. La participación social era, llamémosla, irrelevante, ¿sí? Hoy en día no se pueden hacer así las cosas, ¿sí? Hoy en día tenemos que trabajar conjuntamente con la sociedad, en especial con la sociedad local, con los entornos. Y ustedes ven, a cada rato existe por ahí yo los llamo periodicazos, o una noticia de estas de que el pueblo de Los Ceris se opone a la construcción del gasoducto de no sé qué. Luego los Rarámuri se oponen al paso de no sé qué cosa. Los Chamulas se oponen a... ¿Qué es lo que pasa? Hoy tenemos que dialogar, ¿sí? Precisamente, ¿por qué? Pues porque las condiciones son diferentes. Y por lo tanto, la incorporación en la ley de la industria eléctrica de ese parrafito que tiene que ver con impacto social es de extrema importancia. Hoy en día, aquello de ya llegaron los federales, se acabó. Hoy en día, la planeación, el diseño, la construcción es participativa. La siguiente, por favor. ¿Cómo instrumentamos todos estos planteamientos que traemos? ¿Sí? Bueno, pues si ya la planeación no depende de CFE, la planeación ahora la hace la Secretaría a través del PRODECEN, pero recordemos, el PRODECEN es un programa indicativo, ¿sí? Un programa indicativo asociado con demanda, podemos decir, es un programa indicativo asociado con necesidades de mercado. Es qué tanto demandamos en qué región, cómo se puede suministrar en esa región, y si los números dan. Antes no importaba cuánto costaba un proyecto, simplemente el gobierno federal determinaba que era necesario hacer una planta de tal capacidad
en tal lugar y la planta se hacía. ¿Sí? Que había que hacer una línea de tal lugar a tal lugar, lo mismo. Hoy en día todo ese esquema cambia como consecuencia de la libertad, llamémoslo así. Yo diría, con la liberación de los requisitos del estricto cumplimiento de mandato para poder seguir desarrollando el sistema eléctrico nacional en los nuevos términos marcados en la reforma, con una participación prácticamente libre de cualquier persona que pueda demostrar la capacidad de poder hacer las cosas. Y diríamos en términos coloquiales de la interpretación de la ley, hay piso parejo y libertad de escoger. En la siguiente, por favor. La legislación yo la considero desde el punto de vista del medio ambiente como un mal necesario. ¿Y por qué digo yo que es un mal necesario? Porque la legislación tiene como propósito organizar la convivencia social, y la convivencia social tiene factores múltiplos, no puede ser una decisión unilateral, ¿sí? Cuando en este país existió un poder absoluto derivado de un partido monolítico, todos en el Congreso de la Unión algo se proponía y todo el mundo levantaba la mano para decir sí. Hoy en día, con la composición política del país, hay sís y nos y quién sabe, y a lo mejor, ¿sí? Entonces, es importante que el marco jurídico quede preciso, de tal manera que no se preste a la libre interpretación de los agentes sociales y económicos, ¿sí? Por lo tanto, la reglamentación derivada de las leyes tiene que ser también cada vez más precisa, y finalmente la expresión numérica de las leyes y reglamentos debe manifestarse en las normas, y los tres elementos son de cabal cumplimiento. No hay de que yo cumplo la ley en lo poquito. No podemos hacer lo que el cínico presidente municipal decía, sí robo pero poquito. Aquí no es de que yo cumplo la ley pero poquito, o yo violo la ley pero poquito. O cumples o no cumples, es 0 o 100. Si no estás al 100, eres sancionado. Por lo que toda la estructura derivada del cumplimiento precisamente de esta materia cada vez se está volviendo más estricta, simultáneamente cada vez se está volviendo más compleja, ¿sí? Desgraciadamente la legislación va a contrasenso de la llamada simplificación administrativa, ¿sí? Lo que debiéramos hacer, y eso no nos corresponde a nosotros sino a las entidades reguladoras, el ver cómo empatamos la facilidad con la obligación, ¿sí? La siguiente, por favor. No puedo más que insistir en que tenemos la obligación de cumplir todas y cada una de las leyes, pero en materia ambiental hay algo que es muy interesante, que es, por aquellos que están familiarizados con la LGEPA, con la Ley de Protección al Ambiente, los artículos 38 y subsecuentes, que tienen que ver con la autorregulación. Yo puedo entrar en el mecanismo con la autoridad en donde convengo el cómo voy a hacer mi cumplimiento. No si voy a cumplir o no voy a cumplir, sino el cómo me voy a facilitar yo el cumplimiento de la ley. Para lo cual la autoridad ha creado una serie de mecanismos que, insisto, derivan del 38 y que tienen que ver con esta parte de certificaciones, ¿sí? Por aquellos que estén familiarizados, los certificados de industria limpia y los certificados de calidad ambiental y otros instrumentos similares. Por aquellos que no estén familiarizados, simplemente denle una lecturita al artículo 38 de la LGEPA y a su reglamento en consecuencia, y van a ver que tenemos la capacidad de nosotros programar nuestro cumplimiento y convenirlo con la autoridad. Esto tiene una importancia relevante en función de ¿qué? De que normalmente los cumplimientos implican erogaciones,
y no todos tenemos disponibilidad de recursos para hacer los elementos correctivos o los elementos que nos permitan el cumplimiento de mínimos requisitos legales. La siguiente, por favor. Siguiente. Ok. En la práctica, ¿cómo se traduce esto? Bueno, se traduce a través de las manifestaciones de impacto ambiental, impacto social, los estudios técnicos justificativos para el cambio de uso del suelo y las anuencias arqueológicas. Estos son los requisitos mínimos en materia ambiental y social que nos exige el desarrollo de los proyectos del sector eléctrico, bueno, de cualquier sector, en este caso aplicados al sector eléctrico. Si cumplimos con estos requisitos, estamos cumpliendo con los mínimos requisitos de ley y no nos pueden exigir más. Lo demás es cumplimiento voluntario, ¿sí? Si nosotros queremos hacer más, casi todas nuestras empresas están metidas en los sistemas ISO de gestión y por lo tanto los sistemas ISO nos piden hacer un poco más de lo estrictamente establecido, de tal suerte que podemos afirmar que casi todos los que participamos en el mercado eléctrico nacional estamos un poquito por encima de la norma. La siguiente, por favor. ¿A qué nos obligamos con esto? A una serie de trabajos de prevención, de mitigación, de mejoramiento de ciertas condicionantes. ¿Para qué? Aquí simplemente lo ponemos como ampliación de los impactos ambientales positivos, las acciones de protección y conservación de recursos naturales y luego tener siempre en cuenta que es a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Desde la planeación debemos determinar hasta que finalmente cuando cerremos una planta liquidemos los pasivos ambientales, cuando cerremos una línea finiquitemos los pasivos ambientales. La siguiente, por favor. Esto, punto y aparte, es presunción. ¿Okay? ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo último que hemos hecho es que, si bien es cierto, desde 1994 estamos en el programa de autorregulación, en 2015 renovamos un viejo convenio con la Profepa. En este convenio, que es de marzo del 2015, firmamos los compromisos para el fin del sexenio. ¿Por qué para fin del sexenio? Porque desde el punto de vista de la Administración Pública Federal, la Profepa no puede comprometerse más allá del 30 de noviembre del 2018, ¿sí? Esto no quiere decir que posteriormente a eso desechemos lo que estamos haciendo, simplemente desde el punto de vista de la Administración Pública Federal, ese es el periodo de cumplimiento. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y bueno, del número total de instalaciones que tenemos, este es un cuadro actualizado al 31 de julio, 31 de agosto, 31 de julio, de cómo estamos con Profepa. ¿Sí? La mayor parte de nuestras plantas han entendido que más les conviene estar dentro del convenio y mantenerse dentro del esquema de autorregulación que abandonar la autorregulación y verse sujetos a todos los procedimientos administrativos que normalmente lleva la autoridad. La siguiente, por favor. En materia de responsabilidad social, igual tenemos que estar alineados. Aquí la autoridad es la CENER y simple y llanamente pues también nosotros estamos cumpliendo con CENER. Aquí no hay convenio, la ley no prevé todavía algún esquema de autorregulación. Seguramente con el tiempo se tendrá que dar. ¿Por qué? Porque la autoridad tendrá que descubrir que la forma más eficiente de vigilar es lo programático y no la supervisión a posteriori. ¿Sí? La siguiente y creo que la última. No voy a leer los textos porque odio estar leyendo textos.
finalmente son reforzamientos de lo que estamos haciendo. La siguiente, por favor, creo que ya sí es la última. Ya, acciones prácticas, o sea, cómo en CFE estamos llevando esto de responsabilidad social y ambiental. Aquí están lo que estamos haciendo en el día a día, y esto, insisto, todas las subsidiarias y todas las filiales, y por supuesto el corporativo, que es el que debe ponerle ejemplo. Entonces, trabajo digno, mejoramiento de la relación con los clientes, la responsabilidad sobre productos con personal, clientes, proveedores. Es todo lo de los famosos ISOs 9000, 14000, 18000. ¿Sí? La siguiente, por favor. Sí. Esto me lleva a que finalmente podamos declarar abiertamente que sí somos una empresa social y ambientalmente responsable. Eso no implica que no cometamos errores. Sí tenemos sanciones, sí tenemos conflictos, pero si hacemos una estadística, los conflictos disminuyen en tiempo y en tamaño, y la interrelación con nuestros clientes mejora. El número de quejas, si nos referimos a la Profeco, ha disminuido, con todo y que cada año incrementa el número de contratos. En el año 2005 festejamos el contrato número 20 millones. Hoy, en 2017 hay 36 millones de contratos, 98.5% de cobertura nacional del servicio eléctrico. Se dice fácil, pero implica muchísima responsabilidad, y nosotros estamos conscientes que, siendo todavía mayoritarios en el mercado, debemos mostrar el ejemplo a generadores, y posteriormente, cuando haya transmisión y distribución privada, podamos también mostrar el camino por donde mantener la responsabilidad hacia nuestro patrimonio ambiental, social y cultural. Muchas gracias. Buenas tardes, tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas, solo levante la mano, les llevaremos un micrófono. Te pido el favor tu nombre, la institución que representas y la pregunta para el doctor López. Ya te traen el micrófono ya atrás. Al caballero. Segunda fila. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Luis Mireles Rojas de la CFE. Yo recuerdo que hace como unos 15 años, cuando entré a CFE, de allá de donde yo había venido, me había tocado que alguna vez un ingeniero, cuando se manejaba lo de los BPCs, ya ve que recuerdo que había se hacía una muestra y eran 50 partículas por millón lo mínimo que se podía tener. Ya arriba de esa cantidad se consideraba que tenía BPCs. Yo me acuerdo que aquella vez, yo creo ya no está el ingeniero, lo que se hacía en esa división, entonces que era muy caro retirar los BPCs, porque se llevaban a otro país y se incineraban y todo eso. Lo que se hacía, bueno, aparte que la Profepa era un elefante blanco, como se le decía anteriormente, me recuerdo que lo que hacían es de que el aceite, por decir, si era un tambo de 200 litros que contenía más de los 50 que eran de nivel, ya era considerado ascareles, lo revolvían con otro aceite que ya se hacía una cantidad mayor, ya si eran 200 litros, se hacían 1000 litros, y al momento de volverle a hacer las pruebas, ya salía menos la cantidad que era considerada como BPCs. A mí esa vez se me quedó muy grabado,
porque de repente decían que tenía BPC y al momento de que ya no iban a pasar por eso, para retirarlo, ya no tenía PPCs porque ya era una cantidad mayor que ya revolvían y ya pues, evitaban retirarlo, y el gran costo que era para la empresa deshacerse de eso. Bueno, de entrada es un procedimiento totalmente equivocado. Qué bueno que no los agarró ni la autoridad ni la Procuraduría General de la República, porque ese es un delito, no solamente es una falta administrativa. No quiero delante de todo el mundo ventanear a quien lo haya hecho, pero por supuesto que son procedimientos totalmente equívocos, y quien haya tomado las decisiones o quien haya permitido, es el que 412 del Código Penal Federal, que dice: quien haga, quien deje de hacer, quien permita o quien omita. ¿Sí? Sí, no, las 50 partes por millón sí me queda claro. Lo que no me quedaba claro es cuál es el artículo del Código Penal Federal al que hubiera estado sujeto por hacer, ordenar, dejar hacer. Ya la licenciada nos dice que es el 414 del Código Penal Federal. Eso es un delito federal que implica privación de la libertad. ¿Sí? Insisto, en delitos contra la salud no hay amparo. ¿Sí? Digo, no quiero ventanear a quien haya sido, qué malo que lo hizo, porque por otro lado, CFE como tal, mantuvimos a lo largo de la historia la eliminación de los BPCs. Hoy en día hay menos del 3% de lo originalmente calculado, más lo que se incrementó con la absorción de los activos de Luz y Fuerza. Pero hasta donde yo me acuerde, andamos por el orden de 4 millones de kilos mandados a eliminación, ¿no? Grosso modo, 4 millones y fracción que se han eliminado y deben quedar por eliminar ya en equipos menores alrededor de 150.000 a 200.000 kilos. ¿Sí? Eso es lo que oficialmente se está haciendo. Todos aquellos que están haciendo trampa, acuérdense que ahora hay algo que se llama denuncia popular, que antes no existía en la ley, pero cualquiera de ustedes que se dé cuenta de cosas como esa, simplemente se acusa directamente al responsable y se va directito al tanque, porque es una violación al Código Penal Federal, independientemente de la violación a la ley federal de responsabilidad ambiental. Pues muchas gracias por tu pregunta. En la que, si pones la última diapositiva, ahí vienen los datos, pero viene el dato de contacto. Por si tienen alguna otra duda, yo les pediría que sean tan amables de mandarla por correo electrónico. Y bueno, pues muchas gracias por la ponencia, muchas gracias. Que a nombre de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y de la Junta de Delegados de Normalización, hace la entrega del reconocimiento el delegado para la normalización de la Agencia de Protección Ambiental, el ingeniero Efraín Navarrete.